cuarta bienaventuranza tiene que ver con el deseo de hacer lo justo. Dice el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Para ser amigo de Dios y tener su bendición, Él quiere que yo desee ser justo. Tenga hambre y sed de justicia. No siempre hacemos lo que es correcto para nosotros mismos. Por tanto, debemos confiar y obedecer a Cristo para tener su perdón. Él nos perdonará y nos hará justos delante de su Padre si realmente queremos serlo y le obedecemos. Tener hambre y sed de justicia muestra que un hombre debe querer venir, debe desearla y necesitarla con tanta fuerza como el alimento para su cuerpo. Cuando una persona llega a ese estado, Jesús dice que será saciada. Hagamos la pregunta. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Pero quitemos justicia. ¿Qué significa tener hambre y sed? Son dos de los apetitos más fuertes. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido verdadera hambre y sed? Hambre y sed de justicia significa tener deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar o apetecer. Significa desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Señor Barclay, en su comentario, y me parece que es excelente lo que dice, quiero compartírselos a ustedes. El hecho es que muy pocos de nosotros, en las condiciones modernas de vida, sabemos realmente lo que es tener hambre o sed. En el mundo antiguo era muy diferente. El salario diario de un obrero sería el equivalente a 6 céntimos. Y aún teniendo en cuenta la diferencia del valor adquisitivo del dinero, uno no se ponía gordo con tal sueldo. En Palestina, un obrero comía carne solo una vez por semana. Y en Palestina, un trabajador o un jornalero nunca estaban muy lejos de la línea que marca la verdadera hambre y la muerte por inanición. Y esto era todavía más real en el caso de la sed. A la inmensa mayoría de la gente no le era posible abrir un grifo y recibir agua clara y fresca en su casa. Uno podía estar de viaje y sorprenderle el viento cálido que traía tormentas de arena. No podía hacer nada más que taparse la cabeza con el blusón y ponerse de espaldas al viento y esperar mientras los remolinos de arena se le metían por la nariz hasta la garganta, a punto de sofocarle y hasta que se apergaminaba todo de una sed imperiosa. En las condiciones de la vida moderna de Occidente, no hay nada parecido a eso. Así pues, el hambre que describe esta bienaventuranza no es el agradable apetito que se satisface con un bocadillo de media mañana. La sed de la que habla no se podía mitigar con una taza de café o bebida fresca. Era el hambre de la persona a punto de morir de inanición o la sed del que se morirá si no bebe. Así pues, en ese caso, esta bienaventuranza contiene realmente una pregunta y un desafío.
en efecto demanda, ¿hasta qué punto quieres la bondad? ¿La quieres tanto como quiere un hambriento la comida o el agua el que se está muriendo de sed? ¿Hasta qué punto es intenso nuestro deseo de bondad? Por tanto, aquí la traducción correcta sería: benditos los que tienen hambre y sed de verdadera y total integridad. Esta bienaventuranza nos dice que no hay que conformarse con una bondad parcial. Bendita la persona que tiene hambre desesperada y sed ardiente de la bondad que es total. Ni una gélida impecabilidad, ni una sensiblera amabilidad basta. ¿Quién de nosotros puede decir que ha tenido hambre, que ha tenido sed? A veces decimos, ay, tengo mucha hambre, pero la hambre de la que está hablando aquí es como la de esos habitantes de la calle que escarban en una caneca de basura buscando encontrar algo, así sea maloliente o podrido, con lo cual poder mitigar su hambre o su sed. Miremos nada más algunos pasajes que encontramos en la Escritura, en donde nos van a ayudar a nosotros a entender esta bienaventuranza. Lo de tener hambre y sed de justicia. En el Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y clamemos nosotros porque Dios nos calme nuestra hambre y nuestra sed de ser rectos, íntegros, justos. En el Salmo 63 dice el verso 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Yo no puedo decir, desayuné en la mañana, almorcé al mediodía, y a veces llegamos a la tarde o a la noche a la casa y digo, me estoy muriendo de hambre. Eso no, hermanos. Tenemos en el estómago ya combustible, ¿no? Hablar hambre es de alguien que lleva 2, 3, 4 días sin probar bocado. Eso sí genera en uno una sed impresionante, un anhelo, unas ganas desesperadas de poder calmar esa hambre y esa sed. Habitar en tierra fría o templada no es lo mismo que habitar en una tierra caliente. Los de tierra fría decimos, ¿qué sed la que tengo? Bueno, vayamos a una tierra cálida, caliente. Lugares que parecen el infierno mismo. Es más, yo creo que ustedes, ahora con lo del mundial, han podido darse cuenta que allá en Qatar la temperatura no baja de los 50 grados centígrados. Eso es para fritar un huevo. Y aquí, cuando la temperatura sube a los 20, 21, 25, 28 grados centígrados, nos estamos sofocando. Imaginémonos ahora estas personas de allá que es 50 grados centígrados a la sombra. Allá sí puede decir uno, tengo sed. Isaías 55 dice el verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. A todos los sedientos, venid a las aguas. Si nos remontamos al primer siglo, ¿de qué cosas tenían hambre y sed la mayoría de los judíos? De cosas materiales.
Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. De eso tenían hambre y sed de justicia. Perdón, de eso tenían hambre y sed la mayoría de los judíos. Las riquezas, los placeres de la vida. También tenían hambre y sed de poder político. Bueno, pero antes de continuar, en 1 de Timoteo 6:9, Pablo nos dice, los que quieren enriquecerse, los que tienen hambre y sed de riquezas, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tenían hambre y sed de poder político. Juan 6:15 nos dice que en una ocasión iban a hacer esto con el Señor. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. ¿Por qué querían hacerle rey? Porque tenían hambre y sed de ser liberados de los romanos, que los subyugaban. Tenían hambre y sed de panes y peces. Jesús les dijo a muchos en Juan 6:26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La mayoría de la gente hoy día tienen hambre y sed de las mismas cosas. Toda clase de cosas materiales, placeres y poder político, comercial, religioso, etc. Para los que tienen verdadera hambre y sed de justicia, no de estas otras cosas, el Señor dice que serán saciados. Saciar significa hartarse, llenarse. Y de eso habla el Señor Jesús en Juan capítulo 4. Leamos en el verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le dijo a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, de la que sale de este pozo, de la que sacan de este pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y también, 3 capítulos después, en Juan 7, vuelve y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús aquí está mostrando la importancia de querer ser justo. Debemos desearlo antes de poder serlo. Quiero ser y hacer lo que es justo delante de Dios. Si es así, Jesús me dice que seré saciado. Cuán agradable es saber que puedo ser lo que Dios quiere que sea. Si quiero. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Con esta es la cuarta bienaventuranza. Los voy a invitar, mis hermanos y hermanas, para nuestra próxima lección, donde vamos a seguir estudiando las que faltan, porque nos hallamos nosotros en este sermón del monte que el Señor proclamó iniciando su ministerio.